un relator que llevan ustedes viendo ya 14 días de transmisión y por supuesto él presentando a grandes del coaching y liderazgo, no dejándolo a él de parte o de lado. Es un gran profesional, una persona que me ha enseñado mucho, que me ha hecho crecer, un gran ser humano y por supuesto un profesional porque es ingeniero comunicacional, creativo publicitario, master coach, 10 años de experiencia en coaching con triple certificación. Es egresado del Instituto Americano en PNL, estudios de ingeniería en comunicación, ya se los dije, inteligencia emocional, terapia gestal, certificado en hipnosis ericksoniana, conferencista internacional, consultor organizacional y mentor. Es fundador y presidente de nuestra empresa Liderazgo con Propósito y creador de la ECO, Escuela de Coaching Ontológico Profesional. En sus niveles inicial, senior y máster, presidente mundial del Global Coaching Training New World y secretario regional de Sober Coaching. Por supuesto, ya ustedes lo han visto cuáles han sido sus pequeños aportes con todas las transmisiones que hasta ahora hemos tenido y hoy lo vamos a tener conversando con un tema que le apasiona, un tema que ha puesto mucho en práctica y por supuesto un tema que lo hace diseñar el futuro que él siempre ha soñado y por supuesto es el tema de las conversaciones, el cual tituló Conversaciones hacia lo posible. Ok, quiero que me escriban, a ver, desde Mérida, Yucatán, México. Aquí está Samantha. Hola, Samantha. Saludos para allá desde aquí de Venezuela. Está Aurilis Navarro, desde aquí, desde nuestra Venezuela querida. Ok, seguimos admitiendo personas. Entonces, yo quiero que en este momento ustedes puedan estar dispuestos con todo su ser, puedan conectarse, puedan enfocarse en lo que van a conversar y pues sin más que agregar, quiero presentar a este hermoso ser que aparte de todo lo que les dije ya, es un gran hombre porque es mi esposo y bueno, sin más que agregar, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo cordial. Ahora sí me escuchan. Eira, ¿cómo estás? Saludos desde acá. Gusto verte desde este lado. Un placer para mí. Antes de comenzar mis palabras, quiero ofrecer disculpas a los que estuvieron intentando reportarse esta mañana. Realmente tuvimos un problema que después de mucho buscar nos dimos cuenta que en realidad era la plataforma. Luego pudimos enterarnos que la plataforma Zoom estuvo presentando fallas durante parte en la mañana y parte de la tarde hasta como eso de las 2 de la tarde. No estaba permitiendo muchas reuniones en varias partes del mundo y bueno, eso nos afectó a nosotros. Estamos procurando reagendar con la persona que le correspondía el día de hoy. Sin embargo, quiero pues mostrar mi alegría porque para esta tarde y esperamos que para el resto pueda estar disponible. Hoy me toca verlos desde este lado, pero no solamente desde este lado, porque desde este lado nos hemos visto todos estos días. Sin embargo, de este lado emocional, de este lado cognitivo, desde donde quiero conversar con ustedes. Y digo quiero conversar porque realmente no quiero usar una presentación. Quiero más bien poder sencillamente conversar con ustedes acerca precisamente de las conversaciones. Quiero poder hablarles de algunas de las cosas que necesitamos ir mejorando, necesitamos ir modificando en nuestras vidas. Y quiero comenzar mis palabras recordándoles, porque sé que lo he compartido, el sentido de el título de
del leitmotiv de la cumbre de este año, que es la primera cumbre que realizamos desde Liderazgo con Propósito y Global Coaching and Training Network. Y es futuros posibles. Y decidimos hablar de futuro porque en este tiempo, en las conversaciones que he tenido con amigos, con allegados, con familiares, el tema del futuro ha estado muy presente en este tiempo, pero ha estado presente y ha estado cargado de preocupaciones, de predicciones, de adivinanzas, de proyecciones acerca del futuro. Como si el futuro fuese algo, un eje, un ser, un ente que nos está esperando, que está allí delante de nosotros y al cual vamos a ir indefectiblemente. Y en lo particular creo que no es tal cosa. En lo particular creo que el futuro está muy marcado por las posibilidades que tengamos, por las posibilidades a las cuales seamos capaces de acceder. Y, y precisamente ese es el tema en el cual yo me quiero enfocar hoy, en el tema de las posibilidades. Nosotros sustentamos esta cumbre. Recuerdo que lo dije en la primera conferencia del doctor Olio Parra y lo repetí en la conferencia del doctor Mónico Carvajal, en dos frases que para nosotros son, digamos, determinantes, o por lo menos para mí en lo particular son muy determinantes. Una de ellas pertenece al filósofo Martin Heidegger, cuando dice, el ser humano no es realidad, es posibilidad. Y la segunda, que pertenece a la maestra coach venezolana, que ya trascendió hace un par de años, Ivonne Hidalgo Díaz, dice, debemos ser capaces de prosperar en cualquier futuro posible. Y allí surge una condición de nosotros como seres humanos de cara a eso que llamamos futuro. Y digo a eso que llamamos futuro porque no es el futuro que nosotros llamamos futuro, realmente no es el futuro. Y me gusta porque la posibilidad trae una suerte de distinción de algo acoplable, amoldable en todos nosotros. Y desde allí, desde ver al ser humano como posibilidad, es decir, como un ser que puede adaptarse, como un ser que puede crearse, que puede reinventarse, inventarse, modificarse y transformarse, es que yo quiero que nosotros entremos en esta conversación. Y titulé el tema de conversación porque es un eje fundamental en la construcción de futuros que nosotros tenemos a la mano. Y yo no sé quiénes de los que están ahora mismo viéndonos por acá por Zoom o por Facebook son coaches ya y quienes han estudiado coaching con una mirada ontológica, y por eso voy a ir explicando quizás algunas cosas. El tema de las posibilidades y de las conversaciones está muy intrínseco y allí quiero partir con una frase del maestro Fernando Flores que dice, el futuro no se predice, sino que se inventa, pero se inventa a través de conversaciones. Y eso me lleva a pensar, ¿qué estamos viviendo hoy? Hoy, el presente que estamos viviendo, no es otra cosa que el resultado de las conversaciones que hemos venido teniendo y que hemos venido teniendo como personas, como relaciones de pareja, como relaciones de familia y como sociedad. El presente de hoy no es otra cosa que el futuro de nuestro pasado. Es el resultado de lo que nosotros hemos inventado y hacernos cargo de eso. Yo lo conversé en una serie de conversaciones que tuve antes de la cumbre que se llamó Nuevos Seres para un Nuevo Mundo, que realicé con algunos colegas, amigos en Instagram. Y yo les decía, ciertamente esto que estamos viviendo, que llamamos crisis, ha sido el resultado del tipo de conversaciones que hemos tenido a lo largo de los años. No es una casualidad, no es algo que nos tocó. Y muchas veces cuando no entendemos el tipo de conversaciones que estamos creyendo, creemos que las cosas nos pasan.
Cuando no, como seres humanos, no entendemos el tipo de conversaciones y de interacciones que estamos teniendo con otros seres humanos. Creemos que lo que vivimos son sencillamente cosas que nos pasan. Y no entramos en conciencia de aspectos de nuestro hablar que no están generando los resultados que nosotros queremos. Porque como seres humanos, la interacción con otros seres humanos se nos pasa de largo. Se nos vuelve una dinámica repetitiva, sistematizada, transparente, y no damos cuenta del tipo de relaciones que estamos teniendo. Ahora, las conversaciones yo las defino como cualquier espacio de intercambio comunicacional entre dos seres, que tiene como consecuencia inventar el tipo de futuro que van a tener esos dos seres. Y miren lo importante, el concepto de conversación en el latín a mí me causa mucha pasión y romanticismo realmente, porque dice que conversar es vivir y dar vueltas en el mundo acompañado. Significa que el conversar es en sí mismo un acto social, es un acto entre dos. Aún cuando hablamos de conversaciones con nosotros mismos, en el momento en que hablamos con nosotros mismos, nos disociamos, nos ponemos como un otro yo para poder decir las cosas, para poder sentir que nos escuchamos a nosotros mismos. No, no existe ni siquiera en el hablar con nosotros mismos un sentido de individualidad, porque cuando hablo conmigo, me digo las cosas desde quien lo dice y me pongo del lado del que escucha para escucharme. Entonces, es ese tipo de conexión que le da el poder realmente a lo que hacemos cuando conversamos, cuando tenemos ese intercambio verbal, emocional, cultural, corporal con otra persona. Y digo que es un espacio de comunicación porque creo que las conversaciones que podemos llamar conversaciones también son corporales. Un baile es una conversación muy coordinada muchas veces, a veces es descoordinada, por lo menos si bailan conmigo va a ser descoordinada. Pero es una conversación. Una pelea es una conversación. Cualquier espacio corporal, hacer el amor es una conversación. Hay una comunicación. A veces no se hablan y lo que se dice muchas veces es indecible. Me refiero en que son sonidos que no se pueden distinguir, pero hay una comunicación. Tú sabes lo que te está diciendo el otro. Y creo que el no haber puesto como sociedad la atención en el tipo de conversaciones que estamos teniendo ha generado el futuro que estamos viviendo. Ha venido generando el tipo de presente que hoy tenemos. Ahora, yendo de lo macro a lo micro, ¿qué tipo de conversaciones hemos tenido como gobierno, como sociedad, que ha generado este futuro, que en realidad es este presente? Yo he estado analizando desde hace ya algunos años las manifestaciones sociales. Cuando me refiero a manifestaciones sociales, me refiero a las manifestaciones, es decir, a las protestas sociales. Me refiero a los movimientos sociales. Me refiero a los congresos, a las reuniones, a las bienal, todo ese tipo de eventos que buscan, entre comillas, mostrar o ser una voz acerca de un sentir social. Y algo que me parece asombroso es que en ninguno de ellos he encontrado conversaciones. He visto, y me acompañan si lo han visto, he visto palabras como protestas, como diálogos, como mesa de discusión, mesa de debate, como discursos, pero jamás he visto el tema de una conversación. Y creo que allí estamos cayendo en muchas trampas que tiene el lenguaje. Y digo trampa porque sostengo
y lo digo con mucha responsabilidad, lo digo muchas veces, lo he dicho muchas veces a los alumnos de nuestros programas, que damos por sentado de que porque hablamos sabemos hablar. Como seres humanos damos por sentado de que como hablamos sabemos hablar. Sin embargo, caemos en muchas trampas. Por ejemplo, ¿cómo podemos, como seres humanos, como sociedad, esperar tener paz cuando hablamos constantemente de la lucha? Si nuestras conversaciones son acerca de conversaciones de luchar por, de pelear por los derechos, de luchar por un bienestar, de luchar por la tranquilidad, de hacer una protesta. Entonces yo creo que allí nuestro lenguaje nos está construyendo el futuro que no queremos, porque sencillamente no hemos cuidado. Me gusta, les voy a decir algo, esto es una conversación. Entonces me gusta que me comenten, así como Samantha, bueno, es Eira en realidad quien lo acaba de hacer, que dice, he estado en conversatorios que propician coaches bajo el concepto de generar conversaciones. Y eso es importante. Y por eso hago esto en este espacio de coaches y de personas que le interesa el coaching. Ahora sí está Samantha. Y de personas que le interesa el coaching. Porque me gusta esto y por eso no quise hacer una presentación, porque me gusta ir conversando a medida que las cosas surgen. Y me surge algo que probablemente lo hubiese mencionado si tuviese una presentación más adelante. Que es que muchas veces yo no sé si algunos de los que son coaches en sus escuelas de coaching le dijeron esto que me dijeron a mí en una de mis escuelas de coaching, en uno de mis programas de formación, donde yo fui alumno. Dijeron, no puedes hacer coaching todo el tiempo. Es decir, decían, tú no puedes llegar a tu casa a hacerle coaching a tu esposa. Tú no puedes hacerle coaching a tu mamá. No puedes hacer coaching sin permiso. Y es verdad. El tema es que cuando dicen eso, la gente siente que si yo soy coach, yo voy a ser coach únicamente cuando haga coaching. Entonces yo pensé, y como responsable de a quienes yo formaba, en mi escuela les decía a mis alumnos, ciertamente no puedes hacer coaching todo el tiempo, pero todo el tiempo te conviene ser coach. Porque hay cosas que el coach necesita mostrarle al mundo. Necesita mostrarle al mundo una nueva forma de conversar. Dice mi amigo Eduardo Rommel, se promueve mucho la discusión en temas sin considerar la raíz de discutir, que la raíz de discutir es despedazar. Por tanto, la invitación subyacente es a despedazarnos si participamos en tales discusiones de temas. Me encantó eso está brutal. Eira dice, y también puedo establecer conversaciones generativas. Entonces, yo veo al coach y veo al coaching como disciplina y como saber. Esas son dos distinciones que yo tengo del coaching que se las puedo explicar en algún otro espacio donde los podamos ver. Pero veo el coaching como un parto y al coach como un partero de algo que van a hacer, pero que depende de nosotros, porque o sea, nosotros no solamente somos los parteros, somos los ginecobstetras de ese mundo que está por nacer. Entonces hay que cuidar el proceso de gestación de ese mundo y el parto de ese mundo. Porque cuando yo voy a una mesa de diálogo, lo que estoy diciendo subyacentemente es, yo llevo todo lo que yo voy a decir, sin importar lo que tú tengas que decir. Eso es un diálogo. Yo tengo escrito lo que yo voy a decir. Y eso que yo tengo escrito es lo que yo voy a decir. Exactamente, cuando voy a una mesa de discusión, dice, no, yo voy a discutir, es decir, yo voy a pelear por mi idea, por lo mío, por lo que tengo preestablecido. Y allí ya se perdió la colaboración. ¿Alguna vez le ha pasado que alguien te dice, ya sea, esto suele pasar más que todo con nuestros padres o con nuestra pareja, que dice, tenemos que hablar. ¿Cuál es la emoción que se despierta en ti cuando alguien que es importante en tu vida te dice, tenemos que hablar? ¿Es acaso una emoción positiva? Me gustaría que me dijeran por ahí por el chat. ¿Es acaso una emoción positiva? ¿Es acaso un entusiasmo acerca de tenemos que hablar? Ahora, ¿qué tal si cambiamos esa forma de conversar y decimos,
oye, vamos a tomarnos un café porque quiero escucharte. Me da miedo, dice Eira, y con la broma busco el espacio. Pauli dice, no, siempre pensamos que es algo negativo, porque la declaración de hablar es, yo tengo algo que decirte y tú me tienes que escuchar. Que de hecho, la peor forma de decir tenemos que hablar es decir, me vas a escuchar. Entonces, si decimos, quiero escucharte, quiero que conversemos porque quiero escucharte. Porque hay algo importantísimo en un espacio conversacional, que es que en las conversaciones, a diferencia de cualquier otro espacio de, de comunicación, se involucra algo sagrado para el ser humano que es su emoción y su identidad. Cuando yo converso con alguien, yo permito que ese alguien aparezca delante de mí en toda su esencia. Dice alguien aquí, las emociones no son buenas ni malas, todo está en la actitud con la que te tomes el tema. Eso es muy, muy de coach, me encantó. Entonces, en esa conversación, yo me presento legítimamente como soy, con mis emociones y con lo que soy, y a partir de allí empiezo a construir algo. Y empiezo a construir algo, que ese algo que empiezo a construir, que empiezo a inventar junto con esa persona, se llama futuro. Porque en las conversaciones empiezan a aparecer las posibilidades, y de esas posibilidades que yo puedo ver en la conversación, yo elijo cuál es el futuro que yo quiero. Y es importante el tema de las conversaciones como constructoras de futuro, porque es imposible, y aquí voy a ser muy absolutista, dijera Rommel, nos regaña Luis, pero es imposible que algo de alguna importancia, mínima aunque sea, de alguna importancia ocurra entre dos personas que jamás han conversado. Es imposible que un futuro colectivo ocurra en un espacio donde no ha existido una conversación. Es imposible que un futuro ecológico surja de un espacio donde no ha existido una conversación. Y me refiero por ecológico a un futuro que sea bueno para todos los involucrados. No existe ecología, porque no existió previamente una conversación que involucrara el sentir de todos, que involucrara la aparición de todos los seres humanos, como legítimos, con sus emociones, con sus sentires, con sus cosas que cuidar. Entonces, entonces es importante revisar a nivel global qué conversaciones no hemos tenido, qué conversaciones hemos tenido y qué conversaciones hemos evitado, que hoy tenemos el futuro que tenemos, que llamamos hoy presente. Porque, repito, creemos que esto que está pasando es algo que sencillamente pasó. Entonces, cuando no cuidamos las conversaciones, que es nuestro modo de inventarnos, nosotros los seres humanos somos seres lingüísticos, somos seres narrativos, que existimos por el cuento que contamos de nosotros. Lo decía Mónico Carvajal. Nos encanta echar un cuento. Entonces, cuando no tenemos control de los cuentos que echamos, de las narrativas que tenemos de nosotros, entonces decimos que las cosas nos pasan. Entonces, se nos pasa a asumir la responsabilidad de decir, yo creé esto. En una relación de pareja, no me la llevo bien con mi pareja y digo, tengo problemas de pareja, tengo un problema con mi pareja. Y probablemente no estamos revisando cómo estoy conversando con mi pareja, qué conversaciones estoy teniendo con mi pareja, qué conversaciones estoy dejando de tener con mi pareja. Y algo que yo les quiero regalar como reflexión, ¿cuáles son las conversaciones que he evitado tener? ¿Y cuáles son las conversaciones que tengo pendiente por tener con aquellas personas que, digo yo, tienen alguna importancia en mi vida? En este espacio de pandemia, en este tiempo de cuarentena, de distanciamiento social, como quieran llamarlo, como lo hayan decidido concebir, ¿cuántas veces he conversado con las personas que juzgo importante para mí? ¿Cuánto tiempo he dedicado?
Una de las conversaciones más fundamentales en la vida de todo ser humano. ¿Hace cuánto tiempo no converso conmigo? No me tomo un café solo y converso, es decir, me escucho. Dejo la queja de lado y me escucho, sencillamente me escucho. Entonces, el punto de partida para hacernos cargo de eso que llamamos futuro, es decir, ¿cómo voy a conversar hoy? Entonces, cuando les decía que esas conversaciones de futuro que yo tengo con amigos, clientes, familiares y allegados y afines, que están cargados de poder predecir qué es lo que va a pasar, es como que dejamos el control a una suerte de destino. Yo particularmente creo que el destino no es, no son unos hilos que nos manejan y nos dominan y nos llevan por donde Él quiera que nosotros vayamos, como que nos manipula. No, el destino es sencillamente un sitio donde nosotros vamos a llegar según lo que nosotros decidamos ir haciendo todos los días. Entonces, ¿qué queremos de futuro? Nos da una guía. Lo que tú quieres de futuro va a decirte qué tipo de conversaciones tú debes tener hoy. La comunicación que hemos aprendido parece sencilla, parece, bueno, parece, de hecho, yo recuerdo cuando yo estudié primaria, eso no fue hace mucho, que me decían que la comunicación era sencilla, un emisor, un mensaje y un receptor. Y cuando yo conversaba con la gente, o por lo menos hablaba, o procuraba comunicarme, yo decía, pero ya va, si yo soy el emisor y envío un mensaje, ¿qué pasó que el receptor no hizo lo que yo le pedí que hiciera? Me recuerda a eso que movió a Rommel a estudiar coaching, que está aquí, por cierto, Rommel en la reunión, que él decía que él se dio cuenta que en la informática él le mandaba un mensaje a la computadora para que hiciera algo y la computadora hacía exactamente lo que él le decía que hiciera, pero cuando le decía a las personas que hicieran algo, la gente hacía exactamente lo contrario de lo que él decía que hiciera. Y eso dijo, bueno, ya, aquí debe haber algo. Entonces empezó a estudiar al ser humano. Algo parecido viví yo, porque yo empecé a ocuparme del tema comunicacional, porque yo entendí algo. Todo problema entre seres humanos es de fondo un problema de comunicación. Cuando usted sienta que no lleva con alguien la relación que usted quiere tener, revise las conversaciones que usted está teniendo con ese alguien. Revise el tipo de comunicación que está generando ese espacio, ese habitar con ese alguien. Porque una de las cosas que muchas veces a nosotros se nos escapa es el tema emocional en las conversaciones. Porque las conversaciones es el único espacio comunicacional que tiene el poder de cambiar nuestra emoción en la práctica de la misma. Es decir, yo comienzo a conversar con alguien. Aquí está Romel validando lo que dije. Si tuviesen un botón de reset, nos encantaría que los seres humanos tuviesen un botón de reset. Entonces, cuando yo comienzo a conversar con alguien, no sé si alguna vez le ha pasado, que empiezas a discutir con alguien estando molesto y luego de un rato ya la conversación modificó tu estado anímico, tu emoción, tu emocional. ¿Por qué? Porque lo expusiste y la conversación va transformando tu emocional y tu emocional a la vez va cambiando tu conversación. Eso no existe en un diálogo. Eso no existe en un discurso. Eso no existe en un debate. Eso solo es posible en conversaciones. Entonces, ¿hacia dónde están apuntando nuestro comunicar? ¿Cuáles son esas trampas del lenguaje que estamos viviendo? Y yo voy a tocar aquí un tema que puede ser un tema susceptible para algunos, pero me voy a atrever a hacerlo. La mayoría de las cosas de las que sufre la humanidad son temas lingüísticos, son temas interpretativos. Los mayores problemas ocurren por temas interpretativos.
Yo conversaba justamente hoy en la mañana, bueno, parte de la mañana, con uno de mis hermanos, acerca de estas trampas del lenguaje. Y yo le decía, hemos llegado a un punto de hacernos tanta trampa a la hora de comunicarnos, que hemos creado monstruos lingüísticos, como por ejemplo la palabra racismo. El racismo es algo muy, muy peculiar. Si yo dijera en una reunión que alguien es negro, dice, lo llama políticamente incorrecto. ¿Es así? Y si yo digo que alguien es negro, yo soy racista. Entonces yo digo, ¿por qué yo soy el racista por decir negro y no es el racista el que cree que decirle negro es malo, es negativo? Entonces, es una trampa del lenguaje. Es decir, hemos construido monstruos con nuestra manera de comunicarnos, porque hemos malinterpretado nuestro poder de hablar. Yo no sé, ya que Adriana cuando me presentaba decía que había gente, bueno, yo sé que Samantha está en México, está Rommel en Chile, no sé cuántos más de fuera de Venezuela están, pero aquí hay un refrán que dice que las palabras se las lleva el viento. Y eso, creo que ese tipo de refranes nos han inhabilitado en buscar la forma de mejorar nuestro hablar, de mejorar realmente nuestra forma de comunicarnos. Dice Samantha, considero que una forma de cambiar nuestras conversaciones es tomar en cuenta que somos lo que dice la base del coaching ontológico, seres interpretativos, por lo que deberíamos estar conscientes de que cada quien actuará diferente a mí. Y eso es muy poderoso porque cuando yo creo lingüísticamente esos monstruos, regularmente tengo lenguajes que lo que hacen es revalidar esos monstruos. Como decía, luchar por la paz. De hecho, me parece muy curioso. Uno de los temas que me ha parecido muy, muy controvertido es que algunos de los premios Nobel de la paz lo han entregado a personas que han luchado por la paz. Lingüísticamente hay una traba, hay una trampa presente en ese concebir la paz que nosotros queremos. Entonces, yo creo que nuestro futuro va a estar determinado. Gracias, Carlos, gracias. Y quiero andar un poquito más porque me quedó un comentario a hacer con respecto a lo del racismo que menciona Carlos. Porque es curioso, es, es racista decir a alguien de color negro, pero no es racista decirle a alguien rubio, catire o blanco. ¿Es que acaso existe la preconcepción de que el ser negro ya es algo negativo y por eso no puedo reconocerlo como tal? ¿Por qué no me dicen racista si yo le digo a alguien blanco o blanco? Porque ciertamente los negros no son negros, pero los blancos tampoco son blancos, son solo de piel clara. Entonces, vivimos en una trampa lingüística, estamos conversando de una manera destructiva y desde esa forma destructiva hemos querido construir. Dice Rommel, si vemos en la definición, está en lo que sucede con el otro. Exactamente. Está en lo que concebimos y lo que concebimos como sociedad, las prácticas conversacionales que hemos tenido como sociedad. Que es lo que hoy ya se puede llamar cultura. La cultura son prácticas recurrentes, ¿no? Y muchas de nuestras culturas son prácticas antiguas, prácticas que hemos venido tiempo practicando. Entonces hace falta nuevas conversaciones que innoven. Nuevas conversaciones que innoven, porque la innovación, y aquí quiero referirme muy, muy de cerca a algunas concepciones que aprendí del maestro Fernando Flores, que él dice que la innovación es la capacidad de crear realmente nuevas prácticas, porque él dice que una innovación es cuando algo se comienza a usar, pero antes de que algo se comience a usar debe ser inventado. No sé si les
ha pasado que han visto carros bellísimos, pero son prototipos, es decir, fueron inventados, pero nadie los usó, nadie nunca los compró. Se quedó en una invención. Alguien lo inventó, pero ya. Solamente eso se convierte en una invención cuando la gente lo comienza a usar, como el iPhone. El iPhone fue una innovación, porque se inventó, se entregó y se usó y cambió el futuro de la telefonía móvil. Entonces nuestras conversaciones, las conversaciones que inventemos a partir de ahora en nuestra vida, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación familiar, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros colaboradores, con nuestros socios, con el mundo, deben ser capaces de inventar futuros que innoven, es decir, que creen nuevas prácticas, que creen una nueva cultura. Y me encanta hacer esto por aquí, porque en el mundo vemos poco más de 7.000 millones de personas, pero con que una persona en un país quiera tener conversaciones nuevas, yo creo que el trabajo va a estar muy cerca de lo que se quiere. Estoy viendo algo de Carlos que dice, como una declaración, solo va a cambiar algo cuando se declare que lo tenemos en mente. Mientras tanto, va a ser solo un pensamiento. Claro, las declaraciones necesitan un poder de fondo para hacerse, ¿no? Pero creo que las conversaciones me gustan más porque las conversaciones requieren de otros. Y ciertamente estos futuros que queremos, que yo creo que sí, que muy pocas personas vamos a encontrar en el mundo, que sean como los supervillanos que que vemos en las películas, que su fin último es destruir el mundo. No vamos a encontrar una persona que quiera eso. Seguramente las personas van a apuntar a un futuro mejor. El tema es, ok, vamos a conversar sobre ese futuro. Si tengo una relación y quiero una relación mejor, vamos a conversar sobre esa relación, sobre el futuro de esa relación, sobre el futuro de ese convivir. Porque es imposible que podamos construir un futuro en común sin conversaciones previas que diseñen, que coordinen acciones, que establezcan un espacio emocional mutuo que nos abrace, que nos, que nos comprometa con eso que realmente estamos queriendo. Entonces, cuando yo hablo de conversaciones hacia lo posible, no son necesariamente sentarnos y hablar y vamos a tomarnos un café y vamos a hablar de J-Lo y de que Jeff Bezos va a ser el primer trillonario de la humanidad, sino en coordinar con otros conversaciones que nos permitan ver posibilidades. Una posibilidad es un espacio y el ser humano, sobre todo el ser humano de hoy, de este tiempo, de esta pandemia, de esta cuarentena, una de las cosas que más necesita, no necesita dinero, es lo que él cree que necesita. No necesitamos salir, eso no es lo que necesitamos. Necesitamos posibilidades. Cuando llegamos a un espacio de desespero, de preocupación, de que me quiero volver loco, lo que realmente ocurrió en nosotros es que dejamos de ver las posibilidades. Se nos cerró el mundo, se nos puso chiquitico, se nos acabó todo. Llegó un punto en que sentí preso, me sentí esclavo, porque las posibilidades nos regresan un poder importantísimo que se llama libertad. La libertad no es permiso para hacer algo, eso no es libertad. La libertad no es estar afuera, en la calle y comprar sin restricción, eso no es libertad. La libertad
desde mi juicio, y por supuesto es mi concepto, es mi distinción, la libertad es poder de elección. Porque hasta el placer más grande del mundo, obligado, ya no sabe tan bueno. Amar es una de las cosas más hermosas que el ser humano puede experimentar. Pero si te obligan a amar, ya no es tan sabroso. Puede haber un plato de comida que a ti te encante, pero si tú no quieres comer en el momento y te obligan a comértelo, ya no te sabe tan sabroso. Porque la libertad es poder escoger. Y para que exista el poder de elección, hace falta posibilidades. Alguien dijo una vez que si yo tengo una sola cosa, soy un esclavo. Si tengo dos para elegir, tengo un dilema. Solamente cuando tengo tres o más, puedo hablar de opciones. Realmente no recuerdo quién lo dijo. Sé que lo leí en el libro de Sapos a Príncipes de Richard Bandler. Entonces, el ser humano lo que está necesitando hoy, más que cualquier otra cosa, es posibilidades. Porque es imposible mirar hacia el futuro sin ver posibilidades. Cuando tú, no sé si les ha pasado quienes son coaches que están hablando con su coachee o su cliente o su coachado, como quiera que lo llamen. Y él está encerrado en un mundo que es su único mundo, es su única forma de ver. ¿Han notado cómo se ilumina su cara, cómo se relaja su cuerpo, cómo cambia la postura de sus hombros cuando ustedes le hacen una pregunta que viene siendo así como, ¿y qué opciones tienes? Y él empieza a pensar en posibilidades. Entonces él dice, ah, porque empezó a ver que no es esclavo, que no es uno solo lo que tiene, que no es solamente una cosa que lo obliga a hacer de determinada forma en el mundo. Y es por eso que una de las cosas más poderosas del coaching es que nos saca de la deriva metafísica que nos dice que el ser humano es fijo y no cambia. Una de las posibilidades que el ser humano necesita es que el mundo le dé a él el permiso, la autoridad, la confianza de decir, yo puedo cambiar. Porque muchas personas no reconocen en sí su poder plástico, transformador, porque ha tenido conversaciones cerradas, donde la gente le dice, tú no puedes cambiar. Nadie cambia. El cambio, eso es mentira. La gente en realidad no cambia. Entonces, ese tipo de conversaciones están disminuyendo su poder de ver posibilidades. Necesito un cambio. Para que puedas tener un cambio, necesitas entender que el cambio es posible. Necesitamos abrir nuestra mirada, nuestra boca, nuestro cuerpo hacia las posibilidades. Porque muchas de nuestras conversaciones nos meten en trampas que realmente son fáciles de salir para quienes entienden el mundo de las posibilidades. Porque, por ejemplo, la palabra dificultad. Nada es difícil hasta que alguien lo declara como difícil. Esa es una de las trampas del lenguaje. ¿Ok? Cuando tú desconoces algo y tú lo afrontas, puede que te sea muy fácil, hasta que alguien te dice, no, eso es difícil, entonces empiezas a ver algunos problemas. Pero hay algo muy chévere que está incluso detrás de la declaración de que algo es difícil, que es que cuando alguien te dice que algo es difícil, también te está diciendo que es posible. Entonces, para construir futuros, nuestro foco debe estar en desarrollar una capacidad de ver, de divisar posibilidades, formas de hacer las cosas, para echar mano de ellas, para ir hacia donde necesitamos realmente ir. Porque incluso las posibilidades pueden hacer dos cosas, entre otras, muchas, pero dos que quiero citar en este momento. Una de ellas es brindarnos distintas formas de alcanzar algo, distintas formas de alcanzar una sola cosa. Pero también nos brinda la posibilidad de ir por distintos caminos. Y cada posibilidad abre un mundo de posibilidades.
Entonces, ¿por qué es importante la conversación como un espacio donde no solamente aparece el hablar y aparece el cuerpo y aparece el emocionar y también aparece el espíritu? Porque el emocionar trae con nosotros algo muy importante, que si el mundo, creo que si el, y cuando me refiero al mundo me refiero como digo yo en clase, a los no iniciados, que no conocen muchas de estas cosas, trae a esas personas el conocer el enorme abanico de posibilidades, porque cada emoción trae un rango de posibilidades. Entonces, muchas veces yo no puedo vivir un espacio de mi vida o no puedo construir un futuro porque ese futuro está ligado a una emoción que se llama coraje. Pero yo no sé, porque no he tenido conversaciones que alimenten mi coraje. No he tenido conversaciones donde mi coraje, mi valentía aparezca. Y eso es importante. Si yo no he tenido conversaciones donde la confianza aparezca, yo no voy a conocer la confianza. Conversaba hace un par de días con alguien que me felicitaba por esta hermosa cumbre que hemos tenido, que ha sido hermosísima. Y me decía, yo he querido hacer cosas parecidas a esa, pero me da miedo. ¿Cómo tú haces? Y yo les digo, tener valentía. Yo le dije, lo que pasa es que tenemos una idea equivocada con respecto a la valentía. Creemos que la valentía es no tener miedo, pero no, no. El principal requisito para ser valiente es tener miedo. Porque la valentía consiste en vencer al miedo. Y me gusta mucho, yo no sé cuántos han visto una película que se llama Batman versus Superman. Allí apareció algo que me gustó muchísimo. Porque en un momento Batman le dice a Superman, como saben, Superman es de otro planeta y tiene super fuerza y toda esa cosa. Y Batman le dice, tú no eres valiente, solo los humanos son valientes. Y lo que le estaba queriendo decir era, ¿cómo puedes ser valiente si algo no te hace daño? Ser valiente cuando nada te hace daño, cuando no hay riesgos que correr, es sumamente fácil. Eso ni siquiera se llama valentía. Pero sin embargo, en esa película, cuando él le tocó pelear con Batman, de hombre a hombre, es decir, ya sin sus poderes de Superman, Batman lo venció. ¿Por qué? Porque Batman sabía lo que era ser valiente. Porque él sabía lo que era hacer algo, aun cuando existía la posibilidad de él sufrir daño. Entonces, necesitamos conversaciones donde aparezca la vulnerabilidad, porque no podemos acceder a la valentía sin reconocer la vulnerabilidad. Y eso es algo que nos muestra el miedo. El miedo nos protege, nos dice, hey, ten cuidado porque eres vulnerable. Entonces aceptamos que somos vulnerables y decidimos correr el riesgo. Eso se llama valentía. Si no tenemos conversaciones donde aparezca la compasión, no vamos a conocer la compasión. Si no tenemos, si queremos un mundo con amor, necesitamos conversaciones donde el amor pueda aparecer. Porque si no tenemos conversaciones donde el amor pueda aparecer, no vamos a conocer el amor. Entonces, si tú te das cuenta que en tu relación de pareja, de familia, de padre, hijo, hace falta algo, entonces debes revisar porque en las conversaciones que estás teniendo, ese algo que quieres que esté no está siendo aceptado, no está siendo admitido. Entonces, nuestras conversaciones hacia lo posible necesitan permitir la aparición de emociones que hagan posible eso que queremos para nuestro futuro, ese futuro. Porque los futuros son insostenibles sin espacios emocionales que los sustenten. Si yo soy un líder en una empresa y yo quiero que mi gente esté todo el día produciendo, generando ingresos y generando bienestar para todos, yo no tengo nada más que decir lo que yo quiero. Yo necesito crear conversaciones que sostengan un estado de ánimo que permita que ese futuro que yo quiero construir se mantenga. ¿Por qué regularmente nosotros perdemos las cosas que, que logramos? Porque cuando las logramos,
nos enfocamos en la mecánica, en la práctica de eso, de eso que logramos, y no en sostener las conversaciones que permitan que eso continúe, que eso sea sustentable a lo largo del tiempo. Dice Rommel, la conversación ontológica implica un entrelazamiento continuo de las almas, fluyendo, entre otras cosas, en el emocional y el lenguajear, muy de Maturana, para coordinar las conductas sobre las que han hecho consenso y permitir que surja la posibilidad cuando cada observador o conversador sea capaz de distinguir las acciones específicas que provoquen la transformación. Eso está digno de copiar y pegar en alguna parte. Por favor, Romel, copia eso y me lo mandas por un WhatsApp. Eso está muy poderoso. Pero es la dinámica de la vida, el conversar. Nosotros los seres humanos necesitamos realmente dejar de hablar y comenzar a conversar. Eso es algo a lo que la vida nos está llamando urgentemente. Y cuando me refiero a la vida, me refiero a la dinámica de existencia, al habitar el mundo, al habitar. Y cuando me refiero al mundo, me refiero, cuando yo hablo del mundo, quiero que sepan, cuando me refiero al mundo, me refiero al sistema, a nuestra forma de habitar la Tierra. Porque lo que está en crisis es el mundo, no la Tierra. ¿Sí se han dado cuenta que la Tierra ha estado curándose de nosotros? ¿Sí se han dado cuenta que la Tierra ha estado sanándose de tantos años de humanidad? ¿Se han dado cuenta lo limpio que está el aire en la misma ciudad donde antes era casi imposible respirarlo? Entonces, parece que cuando nuestro mundo entra en crisis, nuestro planeta mejora. Entonces, ¿qué tipo de conversaciones estamos creando en ese mundo que está destruyendo y está creando un divorcio tremendo entre nuestro mundo y nuestro planeta? ¿Se han dado cuenta que el mundo de este planeta está en contra de este planeta? ¿Se han dado cuenta que le echamos la culpa a fulano, a mengano, a tal país o cual país, cuando en realidad es nuestra conversación global, humana, la que está generando este presente que estamos teniendo? Y si nosotros no cambiamos la forma de conversar, de coordinar acciones con otros seres humanos, vamos a seguir teniendo el mismo tipo de crisis de manera cíclica. El problema, y me voy a permitir llamarlo problema, de nuestra humanidad, y que ha hecho que nuestro vivir sea un vivir cíclico, ha sido que hemos cambiado las técnicas y las tecnologías, pero hemos tenido las mismas conversaciones. Nuestras conversaciones de invenciones de futuros están siempre orientadas al control y no a la preservación. Y no me refiero únicamente a la preservación natural de nuestro medio ambiente, de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestro ecosistema. Me refiero a la conservación de nuestras relaciones, a la conservación de nuestro vivir y convivir y colaborar social. Nuestras conversaciones como sociedad están orientadas al control, al dominio, y de allí surgen nuestras molestias. Y eso es algo que yo he aprendido de manera muy poderosa en apenas 2 años que tengo estudiando en una escuela muy tremenda que se llama Escuela de Padres. Mi profesor, que no es nada flexible, se llama Rodrigo Alejandro. Y me ha enseñado unas cosas tremendas. Me ha enseñado paciencia como nadie. Me ha transformado la vida de una manera tan descomunal. Entonces, yo he necesitado hacer cambios en mi forma de conversar. Y él me ha enseñado otras maneras de conversar, que realmente me han ayudado para otros espacios de nuestra vida, o de mi vida, con otras personas. Entonces, eres capaz de hacerte un análisis de conversaciones, no aquí, no en este momento, porque quizás no nos dé el tiempo, pero en tu casa. Establecer tus relaciones contigo,
con tu pareja, con tu papá, con tu mamá, con tu hijo, con tus hermanos, con cualquier grupo con el que tengas una relación y revisarla y ver las conversaciones y ver lo que quieres. ¿Y por qué no lo estás teniendo? ¿Qué conversaciones no estoy teniendo, no estoy queriendo tener, o estoy teniendo, o me falta por tener, o tengo pendiente? Y digo, no, lo hablamos después. Porque muchas veces creemos que necesitamos dejar, sobre todo nos pasa cuando estamos molestos. Cuando estoy molesto digo, voy a esperar. Por aquí está una pregunta por internet. Diego Javier pregunta, ¿qué fue lo que más te costó atravesar para hacer este congreso? Wow, eso es una pregunta poderosa. Me lo está preguntando por Facebook. ¿Qué fue lo que más te costó atravesar? Mira, lo que más me costó atravesar fue vencer el miedo al no, a que los conferencistas de esta que yo quería, que yo había pensado, me dijeran que no. Y yo les voy a ser sincero en algo, que esto es una primicia. La única persona que sabe esto es mi esposa, que además es mi socia. Yo le envié invitaciones para esta cumbre, le envié incluso invitación a Barack Obama. Porque yo dije, alguien me tiene que decir que sí. Ya yo tengo todos los no, porque nadie está en la cumbre ahora mismo. Y fue eso, fue vencer el sentir que la gente rechazara mi iniciativa. Y porque, bueno, cargar con eso es cargar toda la empresa con eso. Para mí, esa era mi concepción. Yo decía, no es un no que me van a decir a mí, es un no que le van a decir al liderazgo con propósito, es uno que le van a decir a Global Coaching and Training Network. Eso fue lo más difícil. Entonces, por eso es que hablo de valentía como no, o sea, no necesitas no tener miedo, necesitas vencer el miedo. Ese es el valiente. Entonces, me perdí exactamente en lo que iba, pero lo que quiero ya significar, porque estamos ya sobre la hora, sobre una hora, no significa que quiero dejar igual un espacio para que me comenten algunas cosas. Pero lo que yo quiero significar es que realmente nos está faltando como seres humanos una revisión total del tipo de conversaciones que yo estoy teniendo, porque a veces creo que lo único que tiene que ver en una conversación es que yo hable, pero hay muchas cosas que tienen que ver en una conversación. Mi hablar, mi escuchar, mi presencia, mi silencio, porque a veces el silencio forma parte de la conversación, mis pausas forman parte. Ahora recuerdo lo que les estaba diciendo el tema emocional, que muchas veces creemos que cuando tengo una conversación pendiente de decir, bueno, lo que pasa es que ahora mismo estoy molesto, voy a esperar que se me pase. Y muchas veces cuando se te pasa la emoción, se te pasa la conversación. Y esas conversaciones comienzan a convertirse en conversaciones enraizadas. Ángela, no, hace una pregunta, Ángela Laverde. ¿Cuáles serían esos cambios que hay que hacer en las conversaciones? Entonces allí voy a responder esa pregunta. Una de las cosas más importantes para cambiar en una conversación es qué estás permitiendo que aparezca en la conversación. Porque muchas de nuestras conversaciones están cargadas de un egoísmo disfrazado, donde realmente no dejo que el otro aparezca como es él, en su legitimidad. No permito que el otro aparezca con su rabia. No permito que el otro aparezca con su amor. No permito que el otro aparezca con su desacuerdo. No permito que el otro aparezca con sus diferencias. No permito en relaciones, sobre todo en relaciones matrimoniales, que el otro aparezca con su reclamo. Eso nos cuesta muchísimo lidiarlo. Y es importante porque es solo la conversación misma lo que va a permitirme cambiar mi relación. Creemos que las relaciones tienen conversaciones, pero no, las conversaciones generan las relaciones. La calidad de tus conversaciones determina la calidad de tu relación. Y lo voy a decir otra vez. La calidad de tus conversaciones determina la calidad de tu relación o de tus relaciones.
porque les dije hace rato, es imposible que algo de alguna relevancia ocurra en dos o más personas que jamás han conversado. Esta cumbre es posible o fue posible solo porque yo decidí conversar con otros para coordinar acciones que permitieran esto. Sin una conversación previa, esto jamás hubiese ocurrido. Este futuro, que hoy es el presente, pero en el momento era un futuro, era una posibilidad. Y habían posibilidades de que aceptaran unos, aceptaran otros, de que no aceptara a nadie, de que en lugar de una cumbre hicieran un webinar conmigo solo ya. Pero entonces manejé las posibilidades. Permití que otros aparecieran ojo, no todos me dijeron que sí. Porque esto hubiese durado 21 días, pero duró 15. O sea, que no todos me dijeron que sí. Agradezco enormemente a los que me dijeron que sí. Ha sido realmente una luz para mi vida. Yo he sido otro participante más como ustedes de esta cumbre. Y he aprendido no solamente de los ponentes, sino de los comentarios de ustedes que han hecho a lo largo de la cumbre y ahora en este momento. Pero necesitamos modificar lo que estamos dejando que aparezca en nuestras conversaciones. Conversar tan largo como sea posible. Una de las cosas que nos pasa cuando en nuestras conversaciones necesitamos hacernos cargo de quiebres que nos ocurren en pareja o en un tema de acuerdos, es que esperamos que en conversaciones cortas se resuelvan problemas largos, se resuelvan desacuerdos largos. Y para que se resuelvan, y les voy a decir algo, ¿por qué esto es tan importante? Porque hay dos tipos de desacuerdos que el ser humano sufre, o vive, o atraviesa. Hay un desacuerdo operativo y un desacuerdo emocional. Los desacuerdos operativos son sumamente fáciles de resolver. Un ejemplo de un desacuerdo operativo es 2 más 2 son 5. Oliver, ya va. ¿Qué es eso? 2 más 2 no son 5. No son 5, no. Seguro. A ver la calculadora. 2 más 2, 4. Ah, ok, sí. Está bien, disculpa. ¿Por qué? Porque es únicamente operativo. No involucra en ningún momento a Oliver. Es una operación matemática que está lejos de mí. Pero cuando hay desacuerdos que involucran quién yo soy, en lo que yo creo, lo que es importante para mí, y están involucradas unas señoritas llamadas emociones, dicen aquí en Venezuela, ahí es donde está lo bueno guardado. Porque entonces allí, si en ese acuerdo que se busca lograr, aparece algo que golpea lo que es importante para mí, lo que yo soy, o mi emoción, ya yo no quiero participar allí. ¿Por qué? Porque no puedo aparecer como yo. Porque golpea algo que es importante para mí. Y las conversaciones necesitan cuidar a quienes conversan. Yo en una conversación necesito cuidar a quien conversa conmigo. Necesitamos cambiar o transformar la conversación. Esa pregunta está muy poderosa, ya la voy a responder. Necesitamos en conversaciones conversar tan largo como sea posible para que pueda permitir que las modificaciones ocurran. Para que se modifique el emocionar que estaba impidiendo esa relación. Pero hay que dar permiso. Hay que hacer algo muy importante. Bueno, dos cosas muy importantes. Muy importantes. Una de ellas es escuchar. Una conversación es una danza donde alguien habla y yo escucho, y luego él escucha y yo hablo. Pero el escuchar no es, tú me dices y yo te digo, eso no es una conversación. Una conversación es que yo te escucho, y cuando yo te escucho, yo permito que tú me prestes tu piel y tus ojos y tus oídos y tu olfato para vivir, para ver, oler, escuchar y sentir el mundo como tú lo escuchas. Cuando yo escucho a alguien que me está hablando sobre una relación, esa persona realmente me está diciendo, aquí está el traje de mi persona, para que tú te lo pongas y veas el mundo, veas esta relación como yo la estoy viendo. Y es una oportunidad que se nos escapa. La oportunidad de ser enriquecido por el mundo de otro. Pero hace falta
escuchar. Y como decía, bueno, decía no dice, porque él está vivo, gracias a Dios, mi maestro Alfredo Ángel, escuchar es el resultado de algo muy importante, callarse. Entonces, muchas veces queremos escuchar a la gente sin callarnos. Eso es imposible. La otra cosa que está muy atada al escuchar es el respetar. Y el respetar no es otra cosa que aceptar al otro en su legitimidad, con sus diferencias y ya. Porque el otro es totalmente diferente a mí. Tiene una piel distinta, tiene un mundo, es un mundo distinto. Entonces muchas veces queremos en las relaciones evangelizar al otro, es decir, que el otro viva como yo vivo, colonizarlo, por decirlo así. Y las colonizaciones siempre terminaron en muerte. Porque no es como muy sabroso que alguien venga a imponerte las costumbres y todo eso. Necesitamos cambiar o transformar la conversación. Mira, yo creo que realmente necesita un poco de ambos. De todas maneras, en todo cambio es importante también por lo que se conserva. Pero necesita un poco de ambos. Hay cosas que deben dejar de aparecer, esos son cambios. Y hay cosas que deben ser mejoradas, esas son transformaciones. Necesitamos un poco de algo. Hay cosas en nuestra práctica de conversar que necesitamos dejar de hacer. Totalmente tenemos que dejar de hacerla. El emitir juicios sin hacernos responsables de ellos es algo que tenemos que dejar de hacer. El creer que nuestros juicios son verdades. Hay mucha gente emitiendo juicios o dando opiniones como si fuesen verdad. Y yo les digo algo muy sencillo. Las opiniones son como el ombligo. Todos tenemos una. Entonces, yo necesito hacerme responsable de que lo que yo digo es mi mirada del mundo, mi mirada de lo que pasa. Y no es una verdad absoluta. Si yo hubiese utilizado una presentación en PowerPoint, ustedes hubiesen visto la primera frase que yo utilizo en mis presentaciones dice, nada de lo que digo es la verdad. No significa que es mentira, significa que no es la verdad. Es una verdad, es mi verdad, que yo expongo ante ustedes. Pero no es algo absoluto. Entonces, ciertamente hay cosas en nuestras conversaciones que están funcionando, porque tenemos relaciones. El tema es que a veces nos es tan transparente el darnos cuenta de que las relaciones que tenemos fueron construidas en conversaciones, que cuando la relación nace, dejamos de conversar, damos por sentado la relación. Entendemos que la relación existe y se sostiene en sí misma. Y cuando me refiero a conversaciones, no me refiero únicamente a espacios donde yo me siento con un café a hablar y que el otro hable y yo le escucho. Me refiero a interacciones donde, en cualquier interacción donde el otro pueda aparecer completo y yo pueda aparecer completo y podamos interactuar y habitar en un mismo espacio, eso es una conversación. Yo puedo estar en la casa, en la sala de la casa, y mi esposa puede estar en el cuarto, pero si eso no nos permite interactuar, nos permite coexistir, estamos conversando. Porque si yo estoy escribiendo algo, estoy escribiendo un artículo en mi computadora, y ella está en el cuarto, y está en el cuarto haciendo algo, pero que también, que eso que está haciendo también lo está haciendo para no interrumpirme a mí, hay una interacción, hay un conversar. Ella me está permitiendo aparecer en mi ser de escritor de ese momento. Y ella está apareciendo en ese ser que también tiene su espacio. Entonces, todo espacio donde otra persona pueda aparecer en su legitimidad es una conversación. Dice Rommel aquí, escuchar al otro es uno de los más genuinos actos de amor que podemos expresar por el otro y que pasa necesario y obligatoriamente por amarnos a nosotros mismos. Aureli dice, las suposiciones deben desaparecer. Eso está muy, muy poderoso. Realmente las suposiciones son una de las cosas más dañinas que existen para cualquier espacio de comunicación. Porque en realidad no tienen ningún fundamento. Porque a diferencia de los juicios, miren esto, a diferencia de los juicios, que los juicios tienen un fundamento,
en nuestras experiencias anteriores o nuestro conocimiento acerca de esa persona, es decir, mis juicios sobre Rommel están basados en mi relación anterior con Rommel, pero mis suposiciones de Rommel no tienen nada que ver con Rommel. No tienen ningún sustento válido en mi relación con Rommel. Son realmente alucinaciones que rayan en lo esquizofrénico. Y se los voy a decir por qué. Todos los seres humanos alucinamos, todos. Si yo le digo a ustedes que volteen hacia su derecha e imaginen que allí está un perro, un Golden Retriever, de esos bellos y hermosos como lo ponen en los comerciales de televisión, es probable que ustedes lo vean. Y eso es una alucinación. Ahora, el hecho de que ustedes lo vean y le pongan comida en las noches y no den cuenta que el perro realmente no está allí, ya estamos hablando de un tema esquizofrénico. Entonces, ¿por qué? Porque no aceptamos que nuestras imaginaciones no son realidad. Y muchas veces en nuestras relaciones no aceptamos que nuestras imaginaciones no son realidad. Entonces, allí estamos rayando en un tema. Esas suposiciones se están volviendo patológicas. Nos dice Samantha, es que las suposiciones son juicios y como seres interpretativos hacemos y seguiremos haciendo juicios. Claro, el tema es que las suposiciones regularmente, a diferencia de los juicios, no tienen muchas veces un fundamento en la relación y muchas veces no nos hacemos responsables de que son juicios. Yo puedo decir, voy a emitir un juicio y me hago responsable. Eso creo que muchos de los coaches ontológicos lo aprendimos. Pero decir, voy a hacer una suposición y de la cual me hago responsable, porque la suposición queda en un espacio donde yo juzgo algo como verdad, como un hecho. Y es decir, me pierdo. Y me pierdo totalmente porque mi mente no sabe distinguirlo, si es verdad o no. Por ejemplo, las suposiciones durante los celos son muy, muy terribles. Porque las personas celosas imaginan y somatizan enojo, rabia, dolor, solamente imaginando, solamente suponiendo que la otra persona está haciendo quién sabe qué cosa. Entonces, nuestras conversaciones son hacia lo posible hoy o hacia lo imposible. Mis conversaciones están llenas de quejas, están llenas de predicciones pavosas. De hecho, nos encanta. Y nos encanta tanto las predicciones, nos encanta tanto que alguien diseñe un futuro que ya me esté esperando, así como en las películas de viajes en el tiempo, que hemos buscado quienes nos predigan. Existen los astrólogos. Por mucho tiempo existió Nostradamus y es algo tan tremendo que ahora existen los Simpsons. La gente se olvidó de Nostradamus. Y sí, da risa, ¿no? Pero es verdad, o sea, la gente realmente hace videos y cosas y sostiene de que los Simpsons predijeron a Trump como presidente, predijeron el coronavirus. O sea, estamos buscando gente que nos diga qué nos espera en el futuro, porque nuestras conversaciones no se están haciendo cargo. Porque en el momento que yo sea consciente de que mis conversaciones se están haciendo cargo de mi futuro, yo dejo de buscar predicciones. Nos dice Carlos, ¿las suposiciones son lo mismo que las conversaciones internas? No. Mis conversaciones internas pueden dar origen a suposiciones, pero no son lo mismo. Regularmente, yo puedo tener cualquier tipo de conversación conmigo, puedo en una conversación regañarme, hablarme a mí mismo de lo que quiero, de lo que siento, de lo que pasé, de lo que sentí, de muchas cosas. Pero ciertamente nacen las suposiciones de algunas conversaciones internas. Regularmente, muchas veces tienen que ver con facturas endosadas. Es decir, no tiene que ver un juicio de la persona, sino de lo que alguien en una situación similar me hizo y yo se lo achaco a esta persona. Son facturas endosadas. Eso suele dañarnos muchísimo. Entonces, yo quiero ahora sí dejar un ratico más para que me hagan preguntas. Aquí está Carlos haciendo otra, la suposición, ajá. Perfecto, muchas gracias por sacarme esa duda. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren pueden hacerlo a través de los micrófonos porque me encantaría poder escucharles. Algunos comentarios por Facebook. La escucha es dar dignidad a la alteridad. Me gusta eso. Francis dice, buenas, las suposiciones a la larga traen problemas, sí, muchos problemas. Muchos problemas. Gracias.
¿Algún comentario? ¿Y quieran hacerlo a través del micrófono? ¿O por el chat? Pueden levantar la mano por allí, por el... Eira. Primero dame feedback si se escucha bien. Sí, sí se escucha, yo te escucho. Gracias, gracias. Fíjate que concuerdo contigo en buena parte de tu exposición, ¿no? Y me hace, y estaba reflexionando al mismo tiempo esta capacidad que tenemos, ¿no? Sobre algo que pregunta Tibairi. Y cuando una persona se empeña en mantener conversaciones de temas tóxicos, y yo no quiero tener esa conversación, le estoy coartando, sí, su manera de liberar sus emociones. Sí, porque nos encontramos, yo estaba pensando en eso de las comunicaciones, de las conversaciones, es lo que nos está pidiendo que nos planteemos, ¿no? En este momento. Entonces, se habla, además de coach, soy comunicóloga, ¿no? Entonces, se habla del escuchar con una... Nosotros nos tenemos que formar para desarrollar la competencia de la escucha activa, profunda, como sea, escucha, al fin, ¿no? Pero como una persona que no tiene una certificación ni estudios en coaching puede desarrollar espacios liberadores en una conversación, liberadores en ese sentido que habla de que yo no quiero entrar allí, pero no quiero coartar a la otra persona y la otra persona está hablando de algo de lo que yo no quiero hablar, algo que también me han comentado amigos que sobre todo ahora están estudiando coaching, ¿no? Y yo digo que, y por eso te hice comentario al principio, esta es mi reflexión, ¿no? Yo creo que el meollo de la conversación está en que aceptemos desde el respeto, como tú muy bien lo planteas, que yo voy a decir algo y que la otra persona va a hacer lo que sea con eso. Y como dijo Rommel ayer, lo planteaste tú hoy, él lo refrendó, no va a ser lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Totalmente. Porque esa persona es distinta a mí. Ella tiene 2 hermanos gemelos, un morocho, una hembra y un varón. 9 meses menos, nacieron prematuros. No sé cuántos meses en la barriga. Comparten mucho más del ADN que lo comparten con ella y sus padres. Y son seres diametralmente opuestos, Dios mío. Me vuelven loca cuando están los dos, o pensar en uno y el otro, solo pensarlo, porque son opuestos y comparten casi o más del 50% del ADN. Yo creo que las conversaciones, si la basamos, como tú dices, en escuchar verdaderamente lo que el otro está diciendo, en respetarlo también, para aclarar el tema de las suposiciones y los juicios, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es, mira, a mí me choca cuando tú haces eso, pero ¿qué significa eso para ti? ¿Te molesta? ¿Qué te ocurre? ¿Qué sientes? Y es como explicarle al otro. Y sí, es como explicarle al otro, entrar en esa conversación que se va a tornar muy larga. Estoy de acuerdo contigo, bueno, podemos solucionar problemas grandes con conversaciones pequeñas, jamás, ¿no? En eso también concuerdo. Y es ahondar en los significados del otro para dar el espacio a que aparezca el respeto. Yo creo que aclarando los juicios que tenemos cada uno, cada persona que interactúa en una conversación, podemos entrar en ese espacio de escucha, de respeto, de amor, consideración, empatía. Le podemos poner 10.000 sinónimos. Esa es la cuestión de la lingüística. Pero la cuestión es de la aceptación del otro y de lo que el otro está viviendo, de lo que el otro está sintiendo, y que no importa si salió de mí, ya no es mío, ya es de él. Y desde allí comenzar a respetarlo. Al menos es como yo lo veo. Sí, y eso es muy poderoso, pero sin embargo, muchas veces sí está el tema, ¿no? Y de hecho hay muchos autores y líderes y oradores que te hablan acerca del hecho de que cuando alguien hable,
cosas tóxicas, deténlo. Y a veces es sano, ¿no? Por supuesto va a depender del futuro que tú quieres con esa persona. Estamos hablando de conversaciones hacia lo posible y por supuesto las posibilidades es el material del cual está hecho el futuro. Pero escuchar, dentro de todas las cosas que necesitas o de los cuales está compuesto el escuchar, y como coach, yo estoy seguro bueno, sí, estoy seguro que deben saberlo. Está una emoción muy importante que se llama compasión. Porque cuando yo escucho a alguien que me habla desde un espacio que puede ser un espacio tóxico, y yo dejo que aparezca ese alguien, aún desde ese espacio tóxico, es probable que esa conversación sea una petición de ayuda de ese alguien. Porque ciertamente nuestros juicios nos revelan, o sea, cuando yo hablo, realmente estoy adquiriendo compromisos, me estoy descubriendo. ¿Okay? Yo le digo a colegas, amigos, personas cercanas, yo le digo, si tú quieres conocer a alguien realmente, déjalo hablar. Porque en su narrativa, él te va a decir quién es, cómo está compuesto, sus emociones, sus aspiraciones, todo eso. Entonces, en esa conversación tóxica, es probable que esté apareciendo una petición de auxilio. Es probable que esté apareciendo todos sus discursos históricos que lo construyeron en la persona que es hoy, que tú tienes. Pero cuando tú hablas con alguien, cuando tú escuchas a alguien, tú no solamente escuchas a alguien, tú escuchas una historia. Tú escuchas familiares, discursos históricos, religiosos, políticos, de todo tipo. Entonces, a eso me refiero con que una persona aparezca. Pero cuando una persona aparece, no te está diciendo, no, yo me quiero divorciar, pero es que no me quiero divorciar porque, imagínate, mi mamá me mata, además yo me casé por la iglesia. Entonces, está apareciendo una persona que tiene una estrecha relación familiar, con unas pautas bien claras, y tiene una historia religiosa que también le pesa. Entonces, a ti te pareciera de que, pero esta muchacha lo que está es llena de pretextos, pero no, te está mostrando desde dónde está construida esa situación que esa persona está viviendo. Entonces, esa conversación tóxica puede estar desde el dolor, desde un resentimiento, desde algo que está dentro que no sanó y está pidiendo, sencillamente, escúchame. ¿Alguna vez les ha pasado a quienes son coaches que en una sesión de coaching se dan cuenta que la persona lo único que necesitaba era que le escucharan? Ni siquiera que le hicieras preguntas, porque es probable que esa persona, al tú escucharla, esa persona se escuchó a sí misma y se sanó. Resolvió su quiebre. A mí en lo particular me ha sucedido. Porque hay personas que muchas veces lo único que necesitan es que los escuchen. Ahora, ciertamente, es tu decisión saber si lo que escuchas lo pones en tu corazón, lo pones en tu vida. Porque muchas veces decimos, y digo decimos por incluirme, ¿no? Pero decimos no, que tal persona es tóxica, porque lo que dice es tóxico. ¿Y qué pasa si tú eres coach? Y yo he tenido sesiones de coaching con personas que se desmayan y vuelven en no, de lo pesimistas que son. Significa que yo debo dejar la sesión hasta ahí porque la persona es tóxica. Entonces mi trabajo es escucharlo. Mi compromiso es escuchar a la persona. Y permitir que eso, como dijo Eira, cuando yo digo algo, eso es de la otra persona. Yo veo que yo hago con eso. O lo pongo en mí, o lo hago parte de mi vida, o sencillamente termino la conversación, bueno, yo lo voy a dejar aquí. Porque en realidad para mi vida no sirve. Pero es probable que a la gente sí le sirvió que tú lo escucharas. ¿Por qué? Porque apareció. Porque alguien no lo cortó. Porque necesitaba contar su historia y contar por qué es amargada, si es que es amargada o amargado. Y sencillamente necesitaba contar que alguien escuchara el por qué. Y ya. ¿Por qué? Porque las 500 personas con quien intentó hacerlo antes no se lo permitieron. Le dijeron, ay, no, tú sí eres pavosa. Ya no vamos a hablar más. Aquí hay una pregunta en Facebook. Dice Oliver, ¿cuáles son los costos de las suposiciones? Pregunta Michelle. Mira, Michelle, los costos de las suposiciones son varios. Uno de los principales es las pérdidas.
Las suposiciones pueden llevarte a tener pérdidas de relaciones, de amores, de credibilidad, de paz. Quizás es el costo más importante, de tu propia paz. Las suposiciones pueden costarnos nuestra propia paz. Y eso, pues, va a depender de nosotros. Es decir, nosotros eso podemos... las suposiciones pueden surgir. Ahora, el tema es que nosotros le hagamos caso. Son como ese ángel y ese demonio que en las comiquitas nos aparecen a un lado y a otro. Ellos no, ellos le hablan a la gente. Así son nuestros juicios, nuestras suposiciones. Nos hablan, pero nosotros podemos o no vivir de ellos. Me refiero a vivir a través de los lentes de esos juicios o de esas suposiciones. Ira, ¿quieres decir algo? ¿No? ¿Todo bien? Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ángela, bueno, Ángela tiene la cámara encendida, pero no sé si es porque quiere decir algo. No, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? A mí me gustaría profundizar más sobre el tema de las suposiciones. De las suposiciones, ¿en qué quieres que profundice? Es que, espérate, que tengo como... porque... ay, no, es que oigo... Sí, se escucha el eco. Sí, se escucha el eco, pero dame un segundito, lo saco. Un segundo. Ahora sí. Sí. Porque ese tema de las suposiciones me parece que causa mucho daño en las relaciones. Uh-huh. Y no solo en las relaciones con las otras personas, sino también en las relaciones con nosotros mismos. O sea, ¿cuántas veces nos negamos posibilidades porque tenemos suposiciones o también pueden ser creencias que nos estén limitando a conseguir eso que tanto queremos y soñamos? Entonces, ese tema de las suposiciones me parece que es muy profundo y por eso te pedía que profundicemos ahí. Mira, las suposiciones son lo que ocurren cuando nosotros no nos tomamos el tiempo de validar las cosas. ¿Qué es validar? Vamos a suponer. Vamos a poner algo que no sea tan trágico. A mí me gusta una chica, ¿verdad? Es una chica bastante atractiva. Regularmente, esto es un secreto, no se lo vayan a decir a las demás mujeres, pero eso es un secreto de los hombres. A los hombres les cuesta mucho acercarse a las mujeres bonitas. Nos cuesta mucho. La chica es muy bonita, muy atractiva. Entonces yo supongo, oye, yo supongo que porque ella es muy bonita y digamos que del círculo en el cual estoy, es la más o una de las más bonitas, no me va a hacer caso. Eso es lo que yo supongo. ¿Okay? Es decir, yo tengo un juicio e hice de ese juicio, que no tiene ningún sustento, sino quizás una creencia, lo hice una realidad. Lo saqué al mundo, no lo mantuve como una opinión mía, lo saqué al mundo. ¿Ok? Y no lo validé. Y nunca le hice caso a ella. Después de 5 años, me la encuentro en otro espacio y ella me dice, a mí tú sí me gustabas hace 5 años. Me dice ella a mí, yo digo, por andar suponiendo. Porque validar es sencillamente acercarte y preguntarle a ella, mira, ¿te gustaría tomarte un café conmigo? Y a partir de allí construir algo. O una validación sencilla, algo como, piensas que tu pareja está molesta, entonces no le hablas. Porque no fuiste capaz de preguntarle, ¿tú estás molesta? ¿Te gusta esto? Algo quizás más de pareja. A mí me encanta meterme con el tema de pareja, porque a mí me parece muy sabroso y muy picante. Y también porque hasta ahora estoy bien con mi pareja, así que no tengo, no tengo problema. Pero a mí me encanta el tema.
yo supongo que mi esposa sabe que yo la amo, pero lo he validado. ¿Mm? Es probable que ella no se sienta amada por mí, pero yo supongo que porque yo la amo, ella lo debe saber. Eso es un error garrafal en nosotros los hombres, porque muchos no tienen el hábito de decirle a la mujer que lo aman, y a mi juicio, esto es un juicio, me voy a ser responsable. Para la mayoría de las mujeres, amarla y no decirle que la ama es como no decirle que la ama es como un documento sin notariar, eso no tiene validez. Entonces es importante validar, y una manera de validarlo es hacer una pregunta, y muchas veces nos quedamos con la suposición porque no queremos la respuesta a la pregunta que valida, que básicamente en una relación puede ser: amor, ¿tú te sientes amada por mí? Esa respuesta puede ser devastadora. Entonces, es que yo me protejo en la suposición. Bueno, ella debe saber que sí, porque bueno, yo estoy aquí con ella. Y ya con eso ella debe saber. Puede ser una forma. Puede ser una pregunta quizás que también se puede hacer es: ¿cómo tú sabes que yo te amo? Es una manera de validar. Porque si necesitamos entender algo para dejar de suponer, Ángela y todos los que me escuchan, hasta que la otra persona no me diga que sí o que no, todo lo que yo pueda pensar es una suposición. ¿Sí? Hasta que la otra persona no, yo puedo creer y jurar y tener todos los cabos atados de que una persona está molesta conmigo, pero hasta que esa persona no me diga, sí, estoy molesta contigo, yo estoy viviendo en una suposición. Y eso nos pasa mucho a los hombres, porque contrario a lo que las mujeres creen, realmente los hombres nunca saben por qué están molestas. En realidad. O sea, ese chip no lo tenemos. Entonces, como hombres necesitamos aprender a validar. Y las mujeres, por favor, a cumplir con esa validación. ¿Por qué tú estás molesta? Por esto. Ah, ok. Ya sé que voy a reparar. Entonces, la suposición ocurre y vivimos en suposición cuando damos por sentado las cosas. Es decir, del lado de las mujeres viene siendo algo así como que él debe saber por qué estoy molesta. Estoy suponiendo que él debe, o sea, que por derecho él tiene que saber. Pero eso no es una regla. Ella debería saber, él debería saber. Incluso en las organizaciones somos malos para validar. Yo doy una instrucción: mira, tienes que ir para tal sitio a hacer esto, esto y esto. Y validar. ¿Entendiste lo que tienes que hacer? Sí. ¿Podrías decirme lo que tienes que hacer? Voy y hago esto, esto y esto. Muy bien, anda. Porque él validó que entendió lo que iba a hacer. Pero yo le digo las cosas y supongo que él sabe, y la persona va y lo hace mal. Entonces, la validación es muy importante. Antes de darte la palabra, Ángel, la validación es muy importante porque asumimos nosotros la responsabilidad de lo que comunicamos. ¿Sí? Entonces, dice Rafael Echeverría que si yo soy el hablante y tú eres quien me escucha, mi primer trabajo como hablante es hablar de tal forma que provoque ser escuchado y que sea escuchado de la manera más clara posible, porque a fin de cuentas, quien tiene el mensaje soy yo. Mi trabajo es surcar y surfear todos tus filtros interpretativos para que mi mensaje llegue a ti de la manera más clara posible. Y digo posible porque es imposible que llegue entre seres humanos. La brecha interpretativa siempre va a existir, siempre, porque somos seres interpretativos. La interpretación es algo muy sencillo, que no lo tienen los animales, ni lo tiene ningún otro ser vivo. Que si tú me dices a mí algo, yo le voy a dar un sentido a ese algo basado en mis juicios internos. Un ejemplo clave: tu hijo te dice, mamá, te lavo el carro. Él te está diciendo, te lavo el carro, pero lo que tú estás escuchando probablemente puede ser, este quiere que le preste el carro. ¿Es así? ¿Es posible eso? Hay que validar. Hijo, ¿por qué quieres lavarme el carro? Y puede que la respuesta te sorprenda. Y eso es lo sabroso, que cuando preguntamos desde el no sé,
permitimos que la respuesta nos sorprenda. Ángela, ¿qué quieres decir? Primero, si me puedes repetir lo de la interpretación otra vez. ¿Que si puedo repetirte? Lo de la interpretación. Repetirte la interpretación. Necesito que me recuerdes qué parte. Quizás... No, espérate. Lo que dijiste, la interpretación es el juicio, algo, hiciste la definición. Bueno, en realidad fue una definición, digamos, como una musa en este momento, ¿no? Eso es espectacular. Bueno, y segundo, lo que quería preguntarte era, ¿y cuando las suposiciones son con respecto a uno mismo? Dame un ejemplo. A ver, uno muchas veces piensa cosas de uno que después descubre que no son verdad, y eso sucede mucho en las conversaciones de coaching. Viste que se dice que en el coaching es cuando aparece la grandeza del otro y que quizás el otro ni siquiera es consciente de su grandeza. Mira, las suposiciones hacia uno mismo regularmente no vienen de uno mismo, por decirlo así. Y voy a utilizar el uno mismo para compasarte en esto, porque regularmente no utilizo el uno mismo, ¿no? Pero hoy sí lo voy a utilizar porque creo que cabe, ¿no? Pero las suposiciones que tenemos sobre nosotros son instaladas fundamentalmente desde nuestra crianza, ¿ok? De los tú debes ser, tú tienes que, tú deberías, si no haces esto te va a pasar esto. Entonces allí se van instalando esas suposiciones. Y esas son muy peligrosas porque como no nos pertenecen, ¿ok? Y han venido de figuras de autoridad, son muy difíciles de cuestionar. ¿Ok? Son juicios maestros muy, muy poderosos porque voy a poner un ejemplo de una amiga sobre un juicio que ella tuvo, una creencia que ella de alguna manera estaba instalando en su hijo. Ella me hace esta pregunta. Ella me dice, Oliver, mi hijo ha tenido mucha gripe en estos días y viendo en un libro que tengo donde me dice en qué relación tiene una gripe constante con alguna emoción o algo, entonces me dice que hay conflicto de creencias. Mi pregunta es, si mi hijo tiene apenas 3 años, ¿cómo puede tener conflicto de creencias? Entonces yo, que la había visto en su interacción con su hijo, le dije, bueno, eso puede ser tan sencillo como esto. Tú trabajas de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Y en ese espacio tu hijo está con tu mamá o con la niñera. En ese espacio el niño se monta 10 veces en la silla y se baja sin caerse. Él sabe que puede subirse y bajarse sin caerse a esas alturas. Tú llegas a las 4:30 y lo ves haciéndolo y le dices, mira, cuidado que te puedes caer. Entonces él entra en conflicto. Él dice, ya va, yo lo hice 10 veces en el día, pero mi mamá, que es mi mamá, me está diciendo que me puedo caer. ¿A quién le creo? ¿A mi práctica personal sobre una conducta que apenas estoy desarrollando? ¿Ok? ¿O de la figura que yo sé que es mi guía precisamente en ese desarrollo del cual estoy hablando? Entonces, se crea un conflicto. Entonces, muchas suposiciones que nosotros tenemos sobre nosotros mismos no son de nosotros mismos. Son creencias que nos han instalado, son juicios maestros que están en nuestra mente que de alguna manera se somatizan, se hacen cosas que crees que te pertenecen, las haces parte de ti. Eira, la mano en tu boca me dice que quieres decir algo, pero que te estás diciendo a ti misma, no lo digas todavía porque Oliver está hablando. ¿Es así? No, en realidad estoy pensando sobre los juicios que estoy emitiendo. Eso es lo que está pasando. Corazón, te estás tapando la boca, si no digas los juicios. Sí, no porque los juicios. estoy reconociendo que tengo juicios
pero como una cosa, a mí me gusta que yo comparto, o que noto que compartimos esto, ya que estudiamos con Alfredo, ¿no? Alfredo Ángel. Una cosa que hace Alfredo, que enseña, es a callarse. Entonces, estoy reconociendo que tengo juicio. Estás callando a la loca. Y sí, y estoy tapándome la boca porque sé que son mis juicios. Ok, está bien. Ángela, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Te gusta te sirve lo que te he dicho? Sí, mucho. Ok, Gracias. chévere. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere hacer algún otro comentario? Bueno, ya como de alguna manera como una suerte de reflexión final. Es más que una reflexión, es una invitación a hacer una revisión profunda y sobre todo, sincera de nuestras conversaciones, de las conversaciones que estamos teniendo, de las conversaciones que no estamos teniendo, de las conversaciones que estamos evitando tener. Curiosamente, en ejercicios que yo he hecho, y esto es meramente estadística, hay muchísimas conversaciones que estamos evitando tener. Porque le tenemos miedo a esa conversación. Pero el miedo a esa conversación que estamos evitando tener está fundamentado en que la vemos como un hablar, como un dimes y diretes, donde yo me voy con un discurso y la otra persona es reactiva. Y le voy a decir algo impresionante. La causa y efecto no funcionan en las conversaciones. Dado que los seres humanos somos organismos vivos y no somos seres inanimados, la causa y efecto es imposible de predecir. Es probable que tú hables con alguien que piensas que te va a armar un zaperoco. Zaperoco se le dice aquí en Venezuela, un problema grandísimo. Y esa persona lo que hace es que te da un abrazo. Esa es la magia de la conversación. El permitir que allí emerja un espacio nuevo. Entonces, la invitación a revisar nuestras conversaciones y a dejar aparecer y aparecernos en las conversaciones. Aquí está una pregunta por Facebook que me están transmitiendo. Dice, ¿qué se puede hacer cuando una persona en una conversación habla y no deja que los demás intervengan y se le interrumpe y se molesta? Escúchala. Escúchala. Porque es probable que esa persona lo que tenga de fondo es una enorme necesidad casi patológica de ser escuchada. Ha guardado demasiado silencio y necesita hacerse sentir. Igual cuando unas personas gritan, cuando las personas se gritan, lo que están diciendo es, digamos, emocionalmente te siento tan lejana que necesito gritarte para que me escuches, aunque estés enfrente de mí. Eso es lo que significa cuando alguien te grita en una relación de pareja. Como siento que no me escuchas y como emocionalmente te siento tan cerca, necesito acercarte a mí con un grito. Entonces, eso es importante revisar. Muchas veces nos quedamos con la acción. Voy a corregir. Nos quedamos con la actividad y no nos vamos a lo que es la acción. Es decir, ¿qué es lo que me dice la acción? La actividad es gritar, pero la acción es necesito acercarte a mí. Entonces, la actividad es hablar como un loro, pero la acción es necesito, por favor, hablar sin que me interrumpas, porque todas las personas que tengo cerca me interrumpen. Es por eso que el conversar es primeramente para ti, que eres quien está aprendiendo estas cosas en esta conferencia sabrosa, es dejar que el otro aparezca. Deja al otro aparecer. Porque en un momento él, por modelaje, va a permitir que tú aparezcas. Eso. ¿Algún comentario? Chévere, ¿no? Gracias. De verdad quiero darle muchas gracias por haberme escuchado por 1 hora y 44 minutos. De verdad pensé que iba a terminar
hace una hora. Pero esto se puso muy sabroso. Gracias por escucharme, por dejarme aparecer en sus pantallas. Les quiero muchísimo desde esta distancia, desde este espacio que hemos compartido. Ha sido muy generativo para mí, muy, muy poderoso para mí. Sus preguntas han sido realmente mejor que cualquier otra lámina que yo hubiese podido utilizar para dirigirme en esta conversación, en esta disertación. Ha sido la mejor lámina que he tenido, han sido sus preguntas y sus comentarios. Les invito pues a tener conversaciones hacia lo posible. Dejen que lo posible ocurra, que las cosas aparezcan, que el futuro que quiera aparezca en la conversación que tienen, con quien están coordinando ese futuro. ¿Quieres una buena relación con tu hijo? Permite que las cosas que quieres aparezcan en la conversación que tienes con tu hijo. Si quieres que tu hijo confíe en ti, permite que la confianza aparezca en la conversación con él. Que él mismo aparezca, sin regañarlo, sin decirle cómo las cosas son o no son, porque él no sabe cómo son. De hecho, tú tampoco sabes cómo son. Tú sabes cómo fueron para ti, pero no necesariamente sabes cómo fueron para él. Y así con la pareja y así con todo. Mi invitación es al día de mañana. En la mañana vamos a estar transmitiendo por esta vía y por nuestras redes sociales un video en homenaje a nuestras ya trascendidas maestras, Ivonne Hidalgo Díaz y Matilde Leal, coaches venezolanas que marcaron la ruta para todos quienes hoy somos coaches. Y a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, el cierre magistral. Vamos a estar haciendo de alguna manera alimentados por el maestro Julio Olaya Mayor, lo cual me llena de una alegría enorme. Es alguien a quien admiro mucho, ha sido uno de mis maestros en esta carrera de coaching ontológico, un modelo para mí en muchos sentidos. Va a estar con nosotros el día de mañana. Les deseo bienestar, salud y bien vivir. Gracias a todos los que estuvieron, a Connie, a Rommel, de una manera muy particular porque les conozco a Samali, les conozco de cerca. Rommel ha sido compañero de formación, Connie y Samali han sido egresadas de nuestra escuela de coaching ontológico. Y a todos los que han estado, las intervenciones, las palabras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me hubiese encantado escuchar a todos, pero bueno, chévere que a los que no hablaron igual estuvieron por mensaje, así que sabroso. Les quiero muchísimo. Nos vemos mañana. A los que están acá quiero decirles algo muy importante. Es muy probable que mañana, si no entran en la sala a tiempo, se queden fuera de la sala. De ser así, por Facebook Live, a través de Liderazgo con Propósito, el fanpage, pueden ver la conferencia de Julio Olaya en vivo. ¿Ok? En caso de que esta sala esté llena en algún momento. Por supuesto, el link sigue siendo el mismo, entonces nos estamos viendo el día de mañana. Saludos, bendiciones y mucho, mucho bienestar. Gracias, Aura. Gracias, Mayra. Gracias, Amali. Gracias, Tibair. Gracias a todos. Feliz noche.